Bienvenidos a Patente de Corso, el podcast, un programa incorrecto pero necesario. Y hoy tenemos un gran invitado, además una persona que hace podcast de verdad, no como otros que se lo dan todo regalado. Tenemos aquí a Jordi Yacer y tiene un podcast muy bueno que recomiendo a todo el mundo que veáis, que se llama Spurna. Bienvenido, Jordi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Jordi, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí. ¿Me escucha bien? Sí, alto y claro. Sí. Bueno, ¿en Estupendo. qué ciudad te encuentras para ubicarnos nosotros? Pues estoy en Valencia, aunque hasta hace no tanto estaba bastante cerca del conflicto, ¿eh? Estaba bastante cerca de la Ostras. zona en la que en estos momentos se está combatiendo. ¿Y te has pegado mucha paliza estos días o qué entonces? ¿Cómo, perdón? Ha sido un no parar, supongo, ¿no? No habrás... Sí, porque la verdad es que la adaptación es un tanto difícil. Además, venir a la carrera porque ha habido un conflicto, triangular los vuelos fue muy complicado, fue verdaderamente difícil porque no había vuelos de salida. Te obligaban a salir prácticamente por lugares muy determinados, ya fuera Estambul, Armenia, Uzbekistán, Emiratos Árabes. Miré salir vía autobús, pero bueno, envié un correo a las autoridades de Finlandia, que por cierto había vivido allí en Finlandia antes, y me contestaron, bueno, lo típico, la Junta de la Trócola, que sí, que te permito, pero siempre que se dé la característica AZDXH y luego ya siempre si el responsable de la frontera te deja pasar, con lo cual al final dije, bueno, pues no voy en autobús. Pensé en ir a través de Estonia, pero la verdad es que Estonia me dijeron que había también problemas similares en los autobuses que estaban causando problemas a la hora de salir en los controles. Y al final tuve que triangular vía Estambul porque los precios vía Yerevan, vía Armenia, eran como 3.000 euros, una cosa absurda, ¿no? Y la gente que ya tenía mucho dinero se llevaba vía Emiratos, que bueno, ahí ya los precios eran auténticamente disparatados. Joder, macho. O sea, tú has estado ahora mismo, o sea, tú has entrado por la zona ucraniana, ¿no? No, mi trayecto, yo estaba en la zona rusa, Ah, la zona rusa. eh, pero evidentemente teniendo en cuenta la tensión, la cercanía, etcétera, una característica que no se ha dicho en los medios y es que en los primeros días los aeropuertos de la zona sur de Rusia estaban cerrados, aeropuertos interiores, como puede ser el aeropuerto de Bilbao, de Valencia, etcétera, aeropuertos que normalmente se utilizan simplemente para hacer vuelos entre ciudades del mismo país. Esos aeropuertos estaban cerrados y el cartel que aparecía en las webs del aeropuerto es: este aeropuerto va a estar cerrado 4 días. Al cuarto día este aeropuerto va a estar cerrado 8 días. Buah. Os imagináis, ¿no? Lo cual yo creo que no hay que ser la persona más inteligente del mundo para hacerse una idea de lo que se pensaba que iba a ser esto, ¿no? Creo que viéndolo con perspectiva, esto no se pensaba que iba a ser una guerra. O sea, el conflicto en general, dices que no se pensaba que iba a ser una guerra, incluso por parte de la población rusa, también quieres decir. Lo digo por las autoridades rusas. Yo creo que ellos pensaban que literalmente cuando se habla de esto de que era una operación militar especial, literalmente pensaban que iba a ser una operación militar especial. Creo que los 140.000, 190.000 soldados que había alrededor de Ucrania en el momento que se invade Ucrania, mi convencimiento personal, y después de haber preguntado a gente que sabe mucho de lo militar, es que esas fuerzas, la mayor parte de ellas, excepto las del inicio, las de los 2-3 primeros días, eso no eran fuerzas de combate. Eso eran fuerzas de ocupación, en el sentido de que hay que controlar el tráfico, hay que controlar que la ciudad esté estabilizada, más o menos algo similar a lo que ocurrió en Crimea en 2014. Eran fuerzas no para entrar a combatir, sino para distribuirse por la zona, establecer
un control de posibles, no sé, rebeldes, etcétera. Pero digamos que bajo nivel de intensidad. Es mi opinión respecto a... Porque claro, si tú planteas que en 4 días los vuelos interiores no van a estar operativos y al quinto sí que van a estar, y luego eso lo vas cambiando, es que tenías la idea de que esto iba a acabar muy rápido. ¿Crees que ese tipo de tropas que no estaban preparadas para el combate y que no tendrían la misma calidad, crees que repercutió también en cuando las obligaron a combatir y avanzar en que los ucranianos pudieran frenarles como lo han hecho al principio de la guerra? Yo creo que el mayor problema fue que las mejores unidades se perdieron las primeras 72 horas. Las primeras 72 horas, en mi opinión, repito, esto es mi opinión, no voy a sentar cátedra de nada, todo lo que digo es después de haber preguntado a mucha gente que sí, que sabe mucho más que yo, y después de haber leído mucho, pero es mi opinión personal. Creo que la guerra, que está planteada más o menos como una operación según la cual en las primeras 72 horas el gobierno de Ucrania iba a dimitir, o bien se iba a exiliar, o bien iba a haber un golpe de Estado. Hay diferentes rumores que argumentan que la inteligencia ucraniana y la OTAN, digamos que habían engañado a los rusos pensando que había descontento dentro de lo militar ucraniano y que van a dar un golpe de Estado. Si os acordáis, hay un momento que Putin dice, para los militares, si vosotros sacáis al presidente, con vosotros seguro que se puede hablar, ¿no? Eso no es casual. Sí, no, este tipo de alusiones. Eso no es casual, eso es porque ellos creían que era así. Fue un problema de información correcta, y creo que ahí probablemente la OTAN, probablemente Estados Unidos o Reino Unido, la información con la que jugaban era mucho mejor. Hay digamos que una Ucrania pre-2014 y una Ucrania post-2014, porque a partir de 2014 lo que ha pasado es que el país ha recibido el mejor entrenamiento del mundo, ha recibido ya no solo los mejores instructores de muchos países, no solo de la OTAN, estoy diciendo de lo mejor, sino que además les han pasado inteligencia de primer nivel, imágenes vía satélite, guerra informática, guerra híbrida, todo tipo de información. Yo creo que ellos estaban esperándoles, los estadounidenses y los británicos y probablemente otro país, aunque bueno, ya no lo puedo confirmar, pero estadounidenses y británicos seguro. Les habían pasado tantos datos que los ucranianos sabían exactamente lo que iba a ocurrir, y de hecho, cuando llegan las primeras tropas especiales a tomar el aeropuerto cerca de Kiev, hay una auténtica escabechina, porque lo mejor de las unidades les tienden una emboscada y prácticamente en 24 horas acaban con 500, 600 soldados, 700 soldados de lo mejor de lo mejor. Y esos cuadros, cuando tú pierdes cuadros tan buenos y habías planteado una operación no como una guerra, sino simplemente como un cambio de gobierno parecido al de Ucrania, y que luego ya decidirás qué pasa ahí, porque yo no creo que Rusia quisiera anexionarse Ucrania ni nada de eso. Mi opinión es que querían sacarlo de la esfera occidental, querían que Ucrania, primero, que no entrara en la OTAN, pero no entran en la OTAN porque hay gente que puede decir, bueno, pues que Ucrania no va a entrar en la OTAN en 5 años. Sí, ya, no va a entrar en 5 años, pero no sabemos dentro de 15 o 20, ¿no? Entonces ellos querían asegurarse que en un futuro Ucrania no entrara en la OTAN, que me parece algo razonable. Pero aparte de ello, querían asegurarse que siempre, y cuando digo siempre es un futuro razonablemente largo, Ucrania estuviera en la esfera de política exterior y económica de Rusia. Es decir, que no se alineara con la Unión Europea, que no se alineara con Estados Unidos, y que estuviera dentro de una unidad, digamos, eslava, bielorrusa, rusa, ucraniana, etcétera, que fueran países con cierta unidad. Yo no digo que sean una entidad política única, sino que estuvieran dentro de cierta coalición. Eso es lo que querían. Bueno, perdona que te vayamos haciendo preguntas, pero bueno, me interesa mucho tu opinión. Cuando
separa un poco la ofensiva rusa, tanto en el este, que es donde más fortificado y donde mejor posicionado estaba el ejército, como en los alrededores de Kiev. ¿Qué crees que motivó? Porque obviamente las bajas son un motivo, pero yo creo que no es suficiente. ¿Qué crees que motivó el cambio, ¿no? El cambio de la guerra, o sea, la nueva fase, por así decirlo, de no, nos vamos de aquí o nos olvidamos de la capital, nos centramos en el este. Bueno, yo creo que el cambio de estrategia es que ellos definieron los objetivos. Los objetivos eran desmilitarizar el país, desnazificar el país, hablo de memoria, que Ucrania no entrara en la OTAN, cambiar al gobierno, Sí. y muchos de esos objetivos ya no podían ser alcanzados. Para cambiar al gobierno se tenía que entrar en Kiev. O se tenía que hacer huir al gobierno. Un golpe, sí. Entrar en Kiev ya iba a ser imposible. Simplemente ni siquiera se había podido rodear la ciudad. Recordemos que Mariupol, que es una ciudad, digamos, todo el núcleo urbano y alrededores tiene alrededor de 350.000 habitantes, ha llevado 2 meses y medio, 3 meses tomarla. ¿Os imagináis Kiev, una ciudad como Madrid, con toda la población, con todo el armamento que tenía que tener? No sé, es como si le dices a alguien, Alicante, por muy fortificado que estuviera desde el 2014, llevas 2-3 meses para tomarlo. Pero ¿y cuánto vas en guerra urbana? ¿Cuánto vas a perder en Madrid? Si Alicante tardas eso. Y aparte, yo no sé si os acordáis, cuando en la televisión se decía, es que hay un convoy de 20, de 40 De 70 kilómetros al final, sí. Sí. Y la verdad que no, la CNN, la verdad, da una información muy mala. Porque Sí. decía, cuando llegue ese convoy, los rusos cometerán un genocidio en Kiev. Arrasarán Kiev, estamos esperando. No sabemos, aún no tenemos información, no tenemos datos de por qué ese convoy no se mueve. Pero los rusos saben algo, están esperando. Y básicamente lo que está ocurriendo, cuando yo he preguntado a gente que sabe, es que los ucranianos simplemente disparaban al primer vehículo del convoy, disparaban al último, con algún tipo de misil, destruían esos vehículos y bloqueaban todo el convoy. Generaban un gran atasco. Eso no era un convoy, eso era un atasco de 60 kilómetros. Encima con tropas que muchas de ellas no iban pertrechadas como debían de ir pertrechadas porque no estaban preparadas para una guerra. O sea, no sé si os acordáis de uno de los primeros vídeos que hay en el norte, hay un soldado patrullando y se acerca a una mujer y le dice, oye, tú eres ruso, no sé qué, tengo aquí, ¿por qué estás aquí? Tengo unas semillas. Sí, me acuerdo de girasol, sí. Cuando el hombre, el soldado, que es un chico joven, no sabe ni contestarle, ¿no? Se nota que no es... Es un soldado de ocupación que está ahí tomando una calle, manteniendo el control, pero no sabe qué decirle a la mujer, ¿no? Entonces, yo creo que ese convoy fue como el paradigma de lo que estaba pasando. Rusia en ese momento se da cuenta que tomar Kiev es imposible, que cambiar al gobierno es imposible, que digamos que sacar al menos a la parte occidental de Ucrania de la esfera... digamos, de la OTAN o de la esfera del mundo occidental va a ser prácticamente imposible y tienen que cambiar a una solución subóptima. Esa solución subóptima va a ser, la definen ellos mismos, liberar el este, liberar el Donbass, que son las repúblicas de Donetsk y Luhansk, establecer un corredor que una esas repúblicas con Rusia y con Crimea. Crimea es parte de Rusia, porque si veis los mapas rusos de la guerra, Crimea nunca aparece. Sí, nunca aparece porque es que está fuera de la ecuación. No quieren ni discutirlo, ¿no? Aparte, Crimea era Rusia hasta los años 50, se cedió a Ucrania por cuestiones que ahora no vienen al caso dentro de la Unión Soviética. Y luego tienen en mi opinión, repito, tienen otra posición fundamental, y es que ellos controlan una cabeza de puente en el río Dnieper. Si veis un mapa de Ucrania, Ucrania está dividida por el río Dnieper, sí, que es un río muy ancho, es navegable en la mayor parte de su recorrido, y donde hay ciudades muy grandes, desde Kherson, que está cerca de la desembocadura, Zaporizhia, Dnipro, Kiev, etc. Pero claro, Rusia ahora controla la desembocadura del río por el que pasan todos los bienes y productos, o que tienen que salir al mar por ahí.
Entonces, si controla la desembocadura, primero, tiene un canal para abastecer de agua la península de Crimea, que tenía problemas de agua. Y segundo, ¿por dónde van a salir los bienes de Ucrania en el futuro? Porque fluvialmente no lo van a hacer. No. Con lo cual tendrán que cambiar todas las rutas logísticas. Hoy han dicho, Jordi, de hecho ha sido noticia que iban a abrir una terrestre hasta Polonia y de allí no sé qué, claro, pero eso operativamente es difícil de mantener, ¿no? Hombre, claro, y también sí, pueden, no sé, colocar una carretera, construir una autovía hasta Marbella y sacarlo vía el puerto, no sé, por Andalucía, pero no es la mejor opción, ¿no? Si tienes que pensar, no es la mejor opción. Ostras, ¿Tú crees? Gasto de recursos brutal. Porque claro, yo lo del Donbass lo he oído muchas veces, pero hay mucha gente también hablando porque claro, el tema de cruzar el río es complicado, de llegar hasta el Dnieper, es decir, de partir literalmente Ucrania en dos, o sea, no de quedarse las provincias que en sí se suponen que son prorrusas, sino avanzar hasta lo que puedan. Sí, yo eso no lo veo. Yo creo que Rusia está llegando ya está muy al límite de lo que va a poder hacer. En mi opinión, va a ser incluso difícil que pueda conquistar todo el Donbass. Le quedan una ciudad y media dentro de Luhansk. Porque, sabéis, como he dicho, el Donbass tiene dos repúblicas o dos oblasts, el de Luhansk y el de Donetsk. En el de Luhansk solo quedan dos ciudades, la de Sverodonetsk y Lysychansk. Sverodonetsk está prácticamente ya tomada. Y Lysychansk, que está en el otro lado del río, tiene un problema de que hay que cruzar el río y eso es técnicamente para una operación militar es complicado porque hay que hacer un puente de pontones, los ingenieros tienen que construirlo, es muy peligroso. Encima el Lysychansk tiene una posición un tanto elevada, con lo cual la artillería puede disparar desde Lysychansk a más distancia. Pero lo van a tomar, yo creo que van a tomar esas dos ciudades, conquistarán ese oblast. Pero que lleguen a conquistar todo el Donbass es muy difícil. Y que lleguen a el río Dnieper por la parte central o por la parte norte, no por el sur, que ya han llegado, para mí se me antoja, no diré que imposible, pero casi imposible. Yo no lo veo. Y aquello que se oía de dejar a Ucrania sin costa, conquistar Odessa, lo veo quimérico. Pero el problema ahí está... De los límites, digamos... la frontera actual no va a cambiar demasiado. Va a ganar un poquito más Rusia, pero no mucho más. Claro, es que el problema ahí que yo veo por parte de Rusia es que una vez que consigan esos objetivos que has dicho, claro, las negociaciones ya Estados Unidos ya dejó claro y presionó a Zelensky para que no fueran a ningún sitio y siguiera la guerra para que haya más desgaste para Rusia. Pero claro, es que ¿qué opción queda una vez consigan eso? Claro, porque sería o negociación... O que Rusia use otro tipo de armamento, porque es que si no, se les va a eternizar el problema. O sea, que ellos conquisten una ciudad, ya hemos visto que Ucrania también es capaz de hacer de forma limitada, pero también hace contraofensivas. Entonces eso no va a parar, es el problema. A ver, el problema es que los países occidentales están digamos que en una situación muy difícil, porque quieren mantener un equilibrio. Hay como un desfiladero o un camino muy estrecho por el que quieren pasar. Y en un lado de ese desfiladero, en la pared, está el que Rusia pueda ganar la guerra, que no quieren. Y aquí tendríamos que definir primero qué es ganar o perder la guerra. Sí, yo quería hacerte esa pregunta después porque es un poco relativo también, ¿no? Vale, eso se tendría que debatir, qué es ganar la guerra. Yo creo que Occidente, sobre todo Estados Unidos y digamos los países que cortan el bacalao en la OTAN, sobre todo el Reino Unido, lo que han decidido es que, es mi opinión, repito, Rusia no puede dejar sin costa a Ucrania, eso va de suyo. Rusia no puede conquistar Kiev, eso va de suyo. Y Rusia no puede partir Ucrania en dos, más o menos. Pero al mismo tiempo, en el otro lado del camino, del desfiladero, Rusia, para los americanos, no puede ser humillado. No puede ser humillado porque podría colocarse al mundo en una situación muy difícil de que los rusos pudieran utilizar un arma nuclear táctica. Y el riesgo ha sido máximo estas semanas, se ha hablado muy poquito de ello, pero yo cuando he preguntado a gente dentro del estamento militar,
la preocupación era enorme. Enorme. Porque no por el impacto de la bomba nuclear en sí, porque cuando imaginamos una bomba nuclear podemos pensar, bueno, se lanzan 4 bombas nucleares y ya contaminan toda Ucrania, ¿no? Pero no funciona exactamente así. Una bomba nuclear táctica puede tener un rango, si no se lanza una con demasiada potencia, de unos kilómetros. Deja evidentemente esos kilómetros con mucha radiación, pero es una radiación que, por cierto, tiene menos pervivencia, hasta donde yo he podido informarme, de la que ha tenido, por ejemplo, un escape como el de Chernóbil. Y al mismo tiempo, la onda de incremento de temperatura, onda expansiva, etcétera, solo afectaría a determinadas unidades de tanques, de soldados, etcétera. Tendría que ser una bomba nuclear táctica lanzada en un momento concreto donde se sabe que hay defensas, una concentración de defensas ucranianas. Pero el problema no es eso, el problema es que si tú lanzas la primera, la diferencia está entre el 0 y el 1, no entre el 1 y el 10 o el 20. Más allá del daño que pudiera hacer, es que abres una caja de Pandora tremenda. Porque entonces, la respuesta estadounidense o de Europa, ¿cuál debería ser? Frente a una bomba. El protocolo está claro, ¿no? Me lanzas, te lanzo. El 1 más 1 es 0. Sí, pero Ucrania no es la Unión Europea, no es tan fácil, yo creo, ¿eh? Ya. Claro, mi opinión es que no pasaría eso, porque eso sería lo lógico, lanzar tú una. Pero eso ya hay hasta modelajes. Hay hasta modelos de cómo acaba. Eso acaba muy mal siempre. Todos los modelos de ordenador que han hecho. La universidad, ¿cuál era? De Estados Unidos, hizo un modelo hace nada, hablando de que en una hora ya habrían muerto 4 millones de personas. Era uno de los calculos. Sí, básicamente los modelos acaban muy mal, todos los modelos que se plantean. Con lo cual, lo que parece ser, y repito, parece ser, lo que podrían hacer los estadounidenses es destruir en una ola de ataques gran parte del ejército convencional ruso dentro de Ucrania. Pero ¿qué pasa si Rusia vuelve a lanzar una segunda bomba nuclear táctica? Te metes ya digamos que te metes en un jardín muy grande y yo creo que la OTAN tampoco quiere eso. Tampoco quiere eso, porque ya de entrada ya nos vamos, todo apunta a que nos vamos a una segunda guerra fría con un segundo telón de acero. Que esto, aunque acabe la guerra, ese telón de acero va a durar 20 años o 30 años. Me parece muy difícil que no sea así. Y ¿os imagináis para la economía mundial que mañana los periódicos titularan se ha lanzado una bomba nuclear táctica? Sí, complicado. Sí. Sí, eso que dices de la Guerra Fría es que ya está. O sea, yo, por ejemplo, para aquí en Occidente, bueno, ya sabéis que yo para mí no hay buenos ni malos aquí, pero aquí en los medios de comunicación sí hay buenos y malos. Y, claro, los avances de Rusia en África, que los está teniendo en varios países, ya es como los duelos antiguos de la Guerra Fría de te quito a ti, quito a Francia, me meto yo, que es lo que ha pasado. Lo que ha pasado en Nicaragua, que ya están hablando de las provocaciones rusas. Claro, son provocaciones rusas en Nicaragua, que se supone que es un país soberano, sin embargo lo que hace la OTAN en el este no son provocaciones, es la democracia. Entonces, como que esa polarización ya está pasando, o sea, yo creo que está pasando ya en varios continentes. Sí, pero eso es muy antiguo, eso viene prácticamente desde que triunfa la Revolución de Octubre del 17. En Estados Unidos hay lo que se llama así como, la traducción sería como el miedo o el pánico rojo, porque hay un momento en el que se piensa, y que ya lo hemos olvidado, pero hay un momento en el que se piensa que la revolución de octubre del 17 no se va a quedar en Rusia. No tiene por qué quedarse en Rusia, quizás se extienda en otros sitios. Y luego hay que recordar también que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 45, que ya se sabe que los alemanes están perdidos, ya están prácticamente las tropas de Rusia, de la Unión Soviética, del Reino Unido, de Estados Unidos, están cerca de la frontera de Alemania. Lo que realizan es, empiezan con un plan similar a lo que hubiera ocurrido si China, Japón y, por ejemplo, España estuvieran en coalición para ocupar Estados Unidos y llegaran a California a las grandes tecnológicas. Y dicen, ¡ostras! Aquí nos podemos quedar a todos los ingenieros de Google, de Facebook, de todos. Y se hace una lista, y esto es así,
se hacen una lista, hay varias operaciones Ostras. con diferentes nombres. La operación Paperclip, Aslos, la Aslos rusa, y empiezan a coger nombres de ingenieros de lo mejor, premios Nobel, gente que era responsable de un montón de patentes. Y los soviéticos y los americanos especialmente, que también los británicos, empiezan a querer captarlo. Decían que eran contratos de trabajo, pero vamos, era o te vienes o te vienes. Era un secuestro en todas reglas, sí. Sí, entonces, Hostia, el contrato, me gustaría ver ese contrato, Ostras, qué bueno. Hay alemanes que se pasaron 17, 20 años en la Unión Soviética. Y luego está el Elon Musk era Von Braun, ¿no? El que todo el mundo quería era Von Braun, que era el padre de las bombas V2, que era un tipo joven, que era como el fenómeno, el crack. Y él no quería... El Elon Musk de la época. Bueno, pero no tendría un padre que tenía minas de esmeralda, como Elon Musk. Bueno, tiene una historia muy interesante Von Braun, pero bueno, casi merece un debate Von Braun, porque luego es el padre de la NASA, ¿no? El padre de que... ¡Dios! El padre de que el responsable, o el máximo responsable para muchos, de que los americanos llegaran a la Luna, y que fue portada, creo que de la revista Time o People, fue Von Braun. Y Von Braun era el padre de las V2 nazis. Estas cosas se han olvidado por completo, ¿no? Y bueno, cuando se empiezan a repartir los cromos, porque había una operación a ver quién coja cuál, yo cojo el de Facebook, tú coges al de no sé qué, en ese momento enloquecido que estaba cayendo Alemania, pues la Unión Soviética tenía un nivel tecnológico mayor que el de Estados Unidos. Y la Unión Soviética lanza el primer satélite, que es el Sputnik, y eso causa auténtico terror en Estados Unidos. Causa terror. Porque se pensaba, no sabía qué iba a ocurrir. Es como ahora estamos hablando del metaverso y hablamos de no sé qué, y alguna gente dice, bueno, el metaverso, la conducción autónoma son filfas. Hoy sabemos, por ejemplo, los satélites son esenciales para muchísimas cosas, desde los móviles, el GPS, etcétera. Son esenciales hasta para la guerra. Pero entonces no se sabía qué. ¿Los rusos van a colocar dentro de 3 años bombas nucleares en un satélite y las van a tirar sobre nosotros? Pues claro, los americanos estaban aislados, tenían cierta seguridad, había pánico. Entonces deciden, creo que es la operación A119, los americanos dicen, ¿cómo contraatacamos a estos soviéticos que se supone que venían de un país muy atrasado y ahora es que están en juego incluso el prestigio del capitalismo? Entonces deciden que la forma más adecuada de recuperar el prestigio en la carrera espacial, porque encima los soviéticos ponen un hombre en el espacio, Yuri Gagarin, hay un pánico en los periódicos americanos que en apenas un año publican, en un mes, publican, solo el New York Times publica 300 artículos en menos de un mes. Cada día publicaba 10 artículos del Sputnik y de la carrera espacial. Bueno, entonces los americanos crean la operación A119 y deciden que hay que bombardear nuclearmente la Luna. ¿Cómo? Sí, este capítulo me lo he perdido. No es conspiranoia, lo podéis buscar. Deciden que para recuperar el prestigio del capitalismo y para recuperar el prestigio tecnológico en la carrera, hay que hacer una operación que sea tan impactante que cualquier persona en cualquier parte del mundo, si está en el ángulo adecuado, pueda ver cómo explota una bomba nuclear en la Luna. Eres vacilón. Este podcast se podría llamar ya Bombardear la Luna, ¿no? O algo así. Ostras, tío. No me acordaba de esto. Me está empezando a sonar, ¿eh? Yo creo que lo he visto en algún sitio. Y esto al final no se lleva a término porque esto no era... la misión A119 era el nombre técnico, pero el nombre oficial que iba a tener era Estudio Científico sobre la Geología de la Luna. La ciencia iba a ser que se iba a lanzar una bomba atómica y eso iba a generar trocitos de piedras y eso se iba a poder estudiar geológicamente, ¿no? Iba a ser como el estudio geológico de la Luna y de la Tierra lanzando bombas nucleares. Pero bueno, al final, por razones obvias, creo que no hay que ser la persona más inteligente del mundo para saber que eso era un tanto peligroso. Y al final se descartó la idea. Así que, si no recuerdo mal, hay una película de viajes en el tiempo muy famosa donde creo que hacen eso y la luna cae en la Tierra, que es como, bueno, tampoco va a pasar eso, pero sí que existía ese miedo, es verdad. Lo conozco por esa peli.
Y una pregunta que quería hacer, Jordi, porque yo he visto que en cuanto a información, tú eres muy meticuloso, vas mucho a fuentes, bueno, no solo primarias, sino sobre todo extranjeras, de que, bueno, te he oído decir que los medios españoles, de primeras no quieres saber nada de medios españoles. No sé qué piensas o por qué piensas así sobre la comunicación aquí en España. Si puedes explicarnos un poco. Bueno, no sé, es que, a ver, a mí me gusta leer medios de diferentes países, con diferentes ideologías, porque de lo contrario acabas en una caja de resonancia donde uno solo escucha las informaciones que acaban reforzando la idea que tú ya tienes de base, ¿no? Y no me interesa demasiado en lo personal eso, ¿no? Yo puedo leer, no sé, Counterpunch, que es como un medio considerado prácticamente marxista o de izquierda alternativa en inglés. Counterpunch.org, pero está muy bien, con firmas muy interesantes. Medios, aunque sean llamados propaganda rusa, pero por ejemplo South Front, pero te haces una idea al menos del mensaje, de uno de los mensajes. Y luego, evidentemente, tienes que escuchar los medios tradicionales también de España. A mí me gusta mucho en España, por ejemplo, me gusta mucho Lorenzo Ramírez en economía, dentro del podcast de César Vidal. Me gusta mucho sobre todo porque creo que está muy bien informado y es una persona honesta, aparte de ser un tipo muy divertido. Y creo que el mayor problema de los medios españoles es que son medios que no dan beneficios, en su mayoría, que dependen del poder, y al depender del poder, a mí me explicaba, por ejemplo, Lorenzo Ramírez, lo hizo en directo, así que creo que lo puedo decir yo también en directo, pero me explicaba cómo funcionaba. Lo que decía es, un medio en español, si tú quieres abrir un medio, tú contratas a un intermediario, básicamente es un comercial de publicidad, para hablar con las grandes empresas, y su negocio, o el negocio no es ir a las grandes empresas a venderles anuncios. El negocio es ir a hablar con las grandes empresas y decirles, ¿tú quieres que no hablemos nunca mal de ti? ¿O tú quieres que no hablemos de ti? Dios, ya de primeras, ¿no? Te adelantas para empezar a llenar el camino un poco, ¿no? Claro, entonces, es que claro, hemos vivido en un país en el que durante 25 años o 30 años la corona era tratado como ya no es por colocarme en la relación personal del antiguo monarca, pero parecía una película de estas de Tom Hanks o Meg Ryan, Meg Ryan, que era parecía esta de como Desvelado en Seattle, creo que es ¿sabes? Que se encuentran el rey y la reina en las torres Kio ahí en el último segundo y se besan, ¿no? Y luego el rey era una figura que solo falta, si no hubiera ocurrido lo de Botswana, yo creo que hoy nos venderían que el antiguo rey seguía siendo rey y, por cierto, acabaría con la escasez de PlayStation 5, nos venderían que reparten la PlayStation 5 a todo el mundo. Y bueno, yo creo que ha habido una creación de ciertos mitos. Hostia. Y que si tú continúas leyendo siempre lo mismo, pues reincides en esos mitos. Esto que has dicho, por ejemplo, si tú seguías a la vez que se ocultaban aquí los escándalos, tú seguías la prensa británica y claro, yo me enteraba de todo por ahí, o sea, porque aquí no decían nada y ha estado desde el 75 haciendo lo que ha querido, y aquí la prensa era, pues, como dices tú, como una película de comedia romántica, ¿no? De que siempre acaba todo bien en el último momento, eso es verdad. Sí, y no solo es esto, es también esa sensación de unas falsas trincheras entre el PSOE y el Partido Popular. Y esto lo digo como alguien que no vota, Lo digo como alguien que no vota, no porque sea trevijanista y considere que el abstencionismo va a cargarse el sistema, simplemente porque veo en el espectro político los grandes partidos, 4 o 5 grandes partidos, no considero que sean lo que a mí personalmente me satisface o que yo votaría, pero se crea como una falsa dicotomía donde hay algunas formaciones que parece que están extremadamente enfrentadas. Y yo es que cualquier día nos aparece aquí
Pedro Sánchez en una trinchera lanzando cócteles Molotov. ¿Os acordáis cuando hacen las primarias con Susana Díaz? Y, Sí. y bueno, Eso era. Claro, el PSOE no deja de ser un partido que por la tarde es de procesión y mantilla y por la noche te hace un curso de Satisfyer, ¿no? Como, yo no, como no acabo Jesús de Gil, entender. comunista por la mañana, ¿no? Y empresario por la tarde o algo así. O sea, es impresionante, tío. Sí. Y lo que dices tú, esa polarización falsa, bueno, creo que lo decía Hassel aquí en el 4AM en Madrid, decía, es una guerra civil sin fascistas y sin comunistas. Está aquí todo el mundo, son el terror, van a venir. Bueno, pues es como el terror rojo de los Estados Unidos, pero en cutre, en plan, cuando ya se repite como comedia, ¿no? O sea, Sí, no, porque no. además, yo creo que lo peor que ha ocurrido, y me sabe verdaderamente, no sé si esto es correcto en castellano, me sabe verdaderamente mal, lo que ha ocurrido al final con Podemos y con Ciudadanos. Porque Ciudadanos, por ejemplo, que es un partido en disolución, es como Lanas Aragón o como Sí, queda poco ya. como un videoclub, básicamente. Es un videoclub. Es un videoclub, en la Ciudadanos es época un de videoclub. Es un dinosaurio esperando al asteroide. El asteroide ya está llamando a la puerta, quitándose los zapatos y a punto de entrar. Y el problema de Podemos, por ejemplo, que a mí me han comentado que hay un enfado tremendo con lo de Yolanda Díaz. Pero bueno, seguro que es mentira y seguro que no hay ningún enfado y que todo es un error. Pero me comentan que hay un enfado tremendo. El problema es que esto puede ser ya la enésima escisión de la escisión de la escisión. Entonces al final, si ahora hay otra escisión con este sumar o lo que se acabe creando, ¿qué es lo que va a ocurrir exactamente con ambos partidos? ¿Qué son la alternativa? Hombre, el ejemplo se ve en Andalucía. Yo creo que ahí se está viendo, ¿no? Que incluso han boicoteado a la que estaba antes, que ahora es la de Adelante Andalucía, y están ahí sacándose los ojos. Y el proyecto de Sumar lo que va a intentar es juntarles a todos, aunque yo creo que el resultado va a ser otra implosión y acabará habiendo solo uno, que será como la antigua Izquierda Unida. No creo que haya mucho más, la verdad. Ya, pero es que eso de juntarlos todos, y es que el otro día, la verdad es que tengo un problema con el lenguaje, porque el otro día oía a Yolanda Díaz hablar de sumar y oír a todos y juntar a todos, y parecía que estaba leyendo el libro secreto de los mongoles, Genghis Khan, juntando a todas las tribus de las estepas mongolas para que hay decenas y centenares de millones de tribus de izquierda que van a tomar ahí, Sí, guay, van a tomar la Moncloa. No sé, y luego ves un encamamiento a lo borbónico donde empiezas a ver gente y todo es el novio de la novia del novio. No sé, que a lo mejor me equivoco, a lo mejor hay un sumado, pero esto desde fuera tiene pinta de que es una lucha por las listas, una lucha por el poder interno, pero bueno. Es un poco de cadencia también. No, pero está claro que es una lucha interna, porque claro, se van a volver a sumar los que ya estaban sumados, es decir, el Podemos original estaban todos. Claro, es que, a ver, prácticamente estoy intentando recordar palabras literales, pero creo que las palabras literales del neolenguaje de Yolanda Díaz era algo así como sumar busca ser un espacio de confluencia para escuchar y sumar sensibilidades y andar juntos, ¿no? Creo que era más poético aún. Era bastante más poético el original, perdón por mi adaptación un tanto sol y sombreada aquí de bar Pepe, pero a mí es que todo esto es palabrería, es palabrería. Es que aunque juntes más siglas, ¿qué es exactamente lo que va a pasar? Lo que va a pasar da la impresión, porque esto si de verdad se hubiera hecho para sumar, y hasta donde yo sé esto se ha hecho de espaldas a Izquierda Unida y a Podemos, si esto se hubiera hecho para sumar, se hubiera hecho con Podemos y Izquierda Unida estando, digamos que, informados de lo que estaba pasando, ¿no? De hecho, ha sido de espaldas al PC, del cual tiene carne de ella, aunque diga que no tiene partido, sí lo tiene.
Entonces, claro, es que se están apuñalando unos a otros para intentar crear algo que ya existió con una figura de autoridad que, mira, a mí me repugna Pablo Iglesias, pero Pablo Iglesias, dentro de ese aspecto, antes de que se le criminalizara, por las cosas que hacía, pero es verdad que se le ha criminalizado, tenía una autoridad absoluta, es decir, él hablaba y era Dios. Yolanda Díaz no tiene esa posición, no tiene esa autoridad, ni se la ha ganado peleando en televisiones, ni, o sea, ella ha heredado el puesto porque era la modosita que pensaban que iba a controlar y al final pues le ha salido mal. Y la gente que tiene Podemos para hacer frente, Lili Berstringe, ¿cómo se llama la vasca? Ione Belarra. A Ione Belarra, claro, Irene Montero, que está más quemada que nadie, claro, no pueden hacer el juego, pero es que el Sumar van a hacer como un nicho de fracciones que se van a sacar los ojos. O sea, yo estoy de acuerdo. ¿Habéis visto las elecciones andaluzas estos días? De que ha aparecido Yolanda Díaz con Ione Belarra y están un montón de podemitas en plan de ¿veis? Era todo mentira, son amigas y aquí no va a pasar nada malo, ¿sabes? Monedero subiendo la foto emocionadísimo, por fin. O sea, esta es la foto del Sumar, no sé qué. Y, tío, están haciendo una cosa estratégica y mañana van a hacer lo que quieran. O sea, es que no han contado con ellos. Hasta Pablo Iglesias le da una enhorabuena a Yolanda Díaz, que es como, uff, qué poco te importa ya todo esto, Pablo. Estás ahí en tu podcast. Claro, pero es que eso significa poco. Probablemente os acordéis, cuando hay la rotura, creo que fue una rotura con sororidad, sin machismo, entre Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias, que acabaron creo que saliendo juntos a explicar por qué habían roto, etcétera. Se grabó un vídeo y ahora están en el juzgado, ¿no? Esto es la guerra de los Rose, ¿no? Primero es todo muy bien, todo es genial, esto es, vamos, esto es la mejor rotura de la historia. Esto es la mejor. Los Amber Heard, Johnny Depp, anfetamínico todo, ¿no? Pero espera. ¿Iglesias está en el juzgado? No, pero por los partidos sí, claro. Iglesias no, quiero, hasta donde yo sé, que corregidme, hubo amenazas de llevar a los juzgados todos los conflictos que hubo cuando Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía acaba desgajándose de lo que era la confluencia, como quiera llamarse, por cuestiones creo que fueron cuestiones parlamentarias, del uso de dinero, determinadas cuestiones. No estoy hablando de delitos, pero creo que acabaron muy mal, creo que hay que irse a las hemerotecas y vamos, creo que ella estaba de baja de maternal también. Sí. Y hubo un problemón. Yo no sé si están en juicio, pero se amenazó con ir a juicio. No, y a nivel de partidos han seguido amenazándose hasta ahora. O sea, y yo creo que sí que están pendientes de juicio. Como partidos, como personas no creo, pero creo que sí. Claro, entonces, bueno, se puede decir todo eso. Y luego hay un problema más. Yo creo, y lo digo sinceramente, creo que Pablo Iglesias es una persona muy inteligente, con mucho olfato político. Hacer lo que hizo no es fácil. Empezar un partido prácticamente de la nada, no de la nada, porque había cierta coalición, estaban anticapitalistas, ciertos grupúsculos, se aprovechó las elecciones europeas que no son las más fáciles, había una ola de descontento, pero aun con todo eso lo que hizo fue dificilísimo. Y si él volviera, por ejemplo, quizá evitaría un desastre. Pero ahora yo creo que podemos enfrentar a un gran problema, porque si Yolanda Díaz da un golpe de estado, por así decirlo, blando, y lleva a una situación de facto en la que le dice a Podemos: yo no os voy a escuchar, no voy a escuchar a Podemos, no voy a escuchar Izquierda Unida, me voy a unir con Errejón, voy a traer a Ada Colau, que os da muchos diputados en Cataluña, voy a traer a Oltra, que Compromís se separó, aunque ya sabéis que es un partido independiente, pero que acabaron sumando en alguna elección general. Sí, en Valencia Ciudad, Compromís borró a Podemos. Entonces, ¿qué hará Podemos? ¿A quién presentará como candidata? ¿A Ione Belarra? ¿A Irene Montero? ¿A quién? Es que no tienen mucho, no tienen mucho. Porque Juan Manuel del Olmo, que es el jefe en la sombra, ese no tiene muy buen perfil público. Yo, si fuera ellos, intentaría ganarme a Colau y presentarle... Bueno, es que claro, Colau en España, claro, no mismo Colau en Cataluña que Colau en España. El de Castilla y León, no sé cómo se llama, el del pelo largo.
Ese a lo mejor es un perfil que les viene bien, pero tampoco muy Yo creo conocido. que no, ¿eh? Yo creo que como Yolanda insista, les hunde, ¿eh? Sí, sí, Bueno, también lo ese digo. es el problema que van a tener, y es que a lo mejor Yolanda sabe cuál es la situación tan precaria que tiene Fuerzas Podemos. Y vamos, si yo fuera un responsable de estrategia de Podemos, imploraría a Pablo Iglesias que volviera, al menos ahí, para salvar los muebles. Porque de lo No creo que contrario, sean pocos los mensajes que le llegan, diciéndole, vuelve Pablo, por favor, nos hundimos. Pero Hombre, bueno, él podría terminar. Si hace eso, yo creo que puede hundir a Podemos, aunque salve un poco los trastos. Y sobre todo a Yolanda y a Más Madrid. O sea, bueno, a Más País. ¿No? Como... Le puede hundir otra vez a Rejón. buah, tío. Con lo es contento que que, está claro, Rejón. Ay, madre. no le quedan muchas alternativas. Pero bueno, incluso veis lo de Ciudadanos, que lo de Ciudadanos, cualquier día de estos, es como llegas al bar del pueblo y dices, ostras, estos están cerrados, ¿qué pasa aquí, no? Sí. Cualquier día, vamos, coge un ministerio o acepta ser candidata en número 3 en Madrid o número 2 a Arrimadas y se acabó Ciudadanos. Y Jordi, no sé qué opinas porque hablando un poco de Podemos también, PSOE, ¿qué opinas de la posición que ha tenido el gobierno con el tema de Ucrania? O sea, ¿crees que ha sido, o sea, te lo esperabas así? Bueno, a mí lo único que me ha sorprendido, porque, a ver, España es un país, opinión personal, ¿eh? Es un país, Sí. a nosotros, que Rusia no es una nación que nos caiga mal, no es un enemigo histórico de España para nada, por mucho que se intente vender el terror rojo, o los comunistas o lo que sea. No es un país, creo, que caiga mal a España ni a los españoles. No es un país que los españoles quieran ir a enviar soldados allí. Dicho eso, creo que hay un equilibrio difícil porque la gente tampoco quiere la guerra. Creo que España es un país fuertemente pacifista en general. Y ese equilibrio es muy difícil de resolver. A mí lo que me ha sorprendido de todo el conflicto, más que eso, ha sido lo de Argelia, el Sáhara y Marruecos. Que algún día lo tendrán que explicar, porque a mí lo que me llega es que se enteraron los ministros por la prensa, los ministros del gobierno, por la prensa de lo que había hecho el señor Sánchez con el cambio histórico de política española con el Sáhara. Y cuando los ministros se enteran por la prensa, habría que preguntarse por qué. Que además que coincide todo con la filtración del Pegasus, ¿no? Que tiene el Sí. Pegasus, tiene ahí todos los animales mitológicos, el centauro y lo que sea en el teléfono. Habría que ver qué es lo que averiguaron. Es que Sí, ese cambio de posición a mí también me mató, ¿eh? Yo cuando lo vi dije, aquí hay algo, o sea, aquí hay algo porque no es normal. Tantísimos años de diplomacia que no se han cambiado de Franco, el PSOE, bueno, el UCD en su momento, el PP, PSOE, PP, alternancias, o sea, nunca jamás se ha cambiado eso. Y de repente que yo no es que la considere correcta tampoco, más correcto que la de ahora sí, pero todo ese desarrollo diplomático y político, de repente llega un tío y sin preguntar a nadie, porque eso es un asunto importante, siempre están hablando de referéndums y con esto, pues no sé, que tomen esa decisión y se salten más de 40 años de diplomacia, pues a mí me explota la cabeza. Y más cuando ahora nos conviene llevarnos con Argelia, el tema del gas, etcétera, y de repente hacen esto. Yo desde luego me gustaría saber también qué tienen, no del gobierno, de él, qué tienen, porque algo hay, desde luego. Eso desde luego no lo sabemos. A mí me gustaría saber qué información tiene la gente de Podemos que está en el gobierno, porque evidentemente sabrán más que nosotros. Bueno, si los ministros socialistas no lo sabían, ya no os digo la gente de Podemos. Los de Podemos no les avisan ni de las reuniones ya. Dice, "Bah, que da igual, ni la invites". Claro, pero dentro de esos mentideros ellos tienen que tener información más cualificada que nosotros, sin duda. Y me gustaría saber cuál es el estado de opinión dentro de Podemos, porque además esto es un papelón para Podemos, ¿eh? Porque Podemos, en teoría, debería ser la causa saharaui, una de las causas simbólicas que tendrían que tratar de empujar. Es evidente que no la pueden resolver, no tienen la fuerza, no tienen los diputados para hacerlo. Además,
Marruecos es un aliado histórico de Estados Unidos. No puede llegar aquí Irene Montero y solventarlo. No vamos aquí a intentar pedir cosas que son imposibles. Pero simbólicamente es un auténtico sapo que se tienen que tragar, ¿eh? Yo la verdad es que no sé cómo lo pueden vender. Porque al final de todo, si uno ve la coalición de verdad en lo que se ha manifestado, el diferencial de la política del PP con la coalición Podemos-PSOE, a mi modo de ver en lo personal y en lo que le puede ser relevante al bolsillo a la mayor parte de la gente, es el incremento del salario mínimo. Más allá de eso, yo no recuerdo ningún tipo de política, a no ser que sea algo relacionado con la violencia de género, la igualdad, etcétera, que sea un cambio respecto a la política del Partido Popular. Y de hecho, pueden acabarlo pagando en las próximas elecciones, porque ya veremos si vuelve a repetir Pedro. Yo también quiero decir una cosa, que Pau es más joven que nosotros y era muy pequeño cuando lo que voy a decir. Pero yo me acuerdo de la guerra de Irak, gobierno del Partido Popular. Yo me acuerdo de las movilizaciones, yo tenía 18 años o 17. La primera manía a la que fui. ¿Ah, sí? Esa, ¿vale? Ah, mira, pues sí que estaba. Era así de pequeño. Ya está. Pues en esas movilizaciones al principio, en las que también estaba él, eran muy marginales, era la izquierda grupuscular, ¿no? Pero enseguida el PSOE empezó a convocar y a promoverlo para sus intereses, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo de la época del no a la guerra, por la paz, luego un poco lo que encumbró también a Zapatero, la propia retirada, ¿no?, de las tropas. Claro, yo me pongo a pensar y digo, la guerra de Irak, al igual que la guerra de Ucrania, lo que se vaya a meter la OTAN es por defender los intereses, principalmente, desde mi punto de vista, en mi opinión, de los Estados Unidos. Porque nosotros deberíamos de llevarnos bien como Unión Europea con Rusia. Entonces, claro, la guerra de Irak es lo mismo, es decir, es defender los intereses de Estados Unidos en un sitio, sea Irak o sea Ucrania, me da lo mismo en ese sentido. Entonces, claro, el partido del no a la guerra, porque todo el gobierno de Zapatero estuvo marcado por eso. La alianza de civilizaciones esa que defendió, que hacía el ridículo en Turquía con Erdogan. Claro, ¿dónde ha quedado eso? O sea, yo cuando vi a Pedro Sánchez con el uniforme, era en Kiev, si no recuerdo mal, ahí anda un paseo, luego el postureo de enviar armas, claro, es que ha habido como una metamorfosis, ¿no?, a nivel de política internacional, incluso de los propios gobiernos del PSOE, y eso también es un sapo para Podemos, porque en Podemos está el PC y en Podemos hay gente que la tradición que tienen y que Unidas se creó con el tema de la anti-OTAN. Entonces, que ahora sean los que defienden, porque de hecho Enrique Santiago es el que lleva un poco el tema de la relación de no, la OTAN hay que defenderla, somos miembros de un club y hay que cumplir aunque no te guste. Eso es él el que está limpiando, ¿no?, y blanqueando eso. A mí eso me explota la cabeza, porque ¿cuántos años han pasado? Tampoco han pasado tantos para que se produzca un cambio así. No solo ya con lo del Sáhara, sino con la guerra también. O sea, es que se han convertido en el partido que apoya las guerras. Porque apoyar la paz no es mandar armas a alguien. Bueno, es que es un problema. Yo creo que lo hablamos cuando te entrevisté, pero y creo que coincidías. El partido más importante de España no es el Partido Popular, por mucho que vendan. El Partido Popular es un espantapájaro. No sé, es el chupacabras ahí que tú puedes hablarle al niño. Oye, que viene el chupacabras que te va a quitar el pelo o lo que sea. Pero el partido que es el partido pilar del régimen es el Partido Socialista. Porque es como la solución subóptima que te venden como la revolución con sosiego, ¿no? Libertad, libertad sin ir a libertad, ¿no? Tienes un partido que en teoría te va a dar avances, va a ser el dique de contención contra el Partido Popular, y al mismo tiempo va a ser el que haga todos los cambios que el Partido Popular no puede hacer. No puede hacer una reforma laboral. Porque las reformas laborales, por mucho que se hable de las del Partido Popular, si uno estudia la historia de España, las más potentes han sido siempre las que ha hecho el Partido Socialista. González y Zapatero. Las primeras, con la última etapa de González, fueron de las más duras.
Los acuerdos marco de González con UGT y comisiones, bueno, y aparte de las privatizaciones de González, que nadie ha privatizado tanto como González, o sea... Claro, las privatizaciones, las que más, digamos que las privatizaciones más fuertes, la reconversión industrial de España, sí, las hace el Partido Socialista. Digamos que los cambios de gran calado, el Partido Popular no los puede hacer porque no tiene quórum. Porque digamos que no tiene una cantidad suficiente de personas que puedan respetar sus puntos de vista. Y lo hemos visto cuando se ha tenido que llegar el Partido Socialista a arreglar el problema catalán. El problema catalán se ha arreglado cuando, después del enorme error de Rajoy con la votación, que eso no hubiera pasado absolutamente nada, si ese día se deja que vote todo el mundo, se ha votado hasta en el Kurdistán, hicieron un referéndum parecido y no pasó nada. Luego al día siguiente sí, los tanques estaban en la frontera de los turcos, de todo el mundo, ¿no? Pero oye, votaron lo que les dio la gana, ¿no? Entonces, no hubiera pasado absolutamente nada si se hubiera dejado votar. Si es que era demencial y se vendía de los medios de comunicación, oye, que había que parar que la gente votara. Ostras, estaban traficando papelinas cerca de un colegio. La gente estaba votando, ¿no? Bueno, y creo que ahí el gran error de los nacionalistas es, gracias a Podemos, entrar en ese juego de hacer la fontanería para cambiar de gobierno. Les meten a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ya les vende lo típico, ¿no? Mucho diálogo. Diálogo por la tarde, por la noche, Kama Sutra de diálogo, siempre diálogo. ¿En qué se traduce? En nada, del diálogo, ¿no? En nada se traduce, pero diálogo o el que quieras. Referéndum no, pero diálogo, vamos a dialogar todo lo que quieras. Y claro, ¿y qué pasa con los nacionalistas? Que tampoco pueden, no pueden desbloquear la situación porque el Partido Popular sí que genera cierto rechazo. Tiene que tener ese discurso, el discurso ahí ya de bar, de carajillo, que le pide a alguna parte de los muy cafeteros. Parecen ahí que se van a ir con Juan Valdés ahí, a pedir un poquito más de bandera o lo que sea. Pero el Partido Socialista es lo mismo, solo que con mejor diálogo. Más diálogo, pero bueno, al final ha desactivado el problema catalán. No, ahora están vamos, de bajón total, eso es verdad. Madre mía. Yo vivía en Barcelona cuando pasó el tema de la votación y demás. Y sí que es verdad que la mayor fábrica de independentistas que he visto en mi vida fue lo que hizo Rajoy. Porque estaba a un nivel alto de conflictividad social, entendedme, la conflictividad que quiero decir, de politización, vamos a decir. Pero justo después yo vi a mucha gente que era incluso antiindependentista, o sea, ni siquiera salir a la calle, solidarizarse, empatizar, acercarse, y eso fue por eso, porque lo hicieron fatal. Fatal. Yo estoy de acuerdo, si hubieran votado y ya está, no hubiera pasado nada. ¿Os acordáis cuando sale Rajoy a dar la primera explicación porque nadie sabía cómo iba a reaccionar el Partido Popular, que es lo único que hizo inteligente, que es que convocó elecciones, ¿no? Que le pedían que llevara al ejército, etcétera. Si vosotros veis ese vídeo hoy, le tiembla la voz, le tiembla todo. Si es que Rajoy no quería eso. Yo estoy convencido de que cuando dan la orden, ellos no querían que se diera palos a la gente. Yo creo que se les fue de las manos. Y al final fue como el ala dura, más la mala suerte, más las cosas que pasan, el caos que pasan cuando das una orden así, porque al final fue todo como absolutamente se les fue de las manos, simplemente se les fue de las manos, y solo se salva porque dan una digamos que una decisión muy inteligente que desactiva el... Mira, yo os voy a decir, ahora que sale este tema, os voy a dar la opinión de gente del este de Europa cuando vio la reacción de Puigdemont, que estaba siendo bastante admirado en el extranjero, al menos entre la gente que yo me relacionaba. Cuando Puigdemont salió y dijo que bueno, que eso, que se paralizaba y que no sé cuántos y que ponemos la marcha atrás, eso fue un shock. Eso es, pero bueno, entonces tú no te habías... Pero esto es una cobardía, ¿no? Porque claro, si Puigdemont de verdad cree en eso
se encierra en el Parlamento y dice que de ahí no sale, el problema que le mete a España, sacarlo de allí Eso a todos es. los políticos, hubiera Sí, sido un a problema palos, sí, sí. que hubiera dado la vuelta al mundo. Hubiera salido a todos como sitios, como sí. asaltan el Parlamento. Claro, hubiera sido demostrar, ¿no?, lo mala que es España, pero había algo que no le encajaba en eso. La mítica foto, perdón por recordarle a nuestros oyentes, la foto de la señora de la CUP, así, ¡oh, qué felicidad! Y medio segundo después así, ¡no, me han jodido! Eso fue, o sea, si es que muchas de las cosas también que decíamos es, da igual ya que seas independentista o no, es que es una farsa, tío, se están riendo de ti, ¿sabes? Y Rajoy incluso como que cayó en esa farsa, o sea, es que les han alimentado el discurso hasta ahora. Antes del proceso, digo del inicio del proceso, no de en 1 de octubre, los independentistas en Cataluña, o sea, en cuanto a independentistas, no había, o sea, creo que no llegaba al 15% de la población, ¿sabes? Y creo que bueno, sí, creo que era el Yo creo que 14%. sí que el porcentaje era mayor, probablemente estaba por encima del 40% o del 35% seguro. En 2008, No, me refiero ya al 2000, a partir del 2014. Bueno, ahí que es sí. como No, sí, cuando sí. ya se acelera no, eso. en 2014 era el 40%. Sí, pasó a la inversa. En el País Vasco pasó que se desinfló del 40% como al 12 o al 14 y en Cataluña al revés, ¿sabes? Se petó. Fue un momento... Bueno, yo creo que Vox también subió por eso. Si es que Vox era también un reflejo muy claro del rechazo de una parte de España al independentismo y se polarizó. No solo eso, y afectó mucho negativamente a Podemos. Si os fijáis en los debates, hay uno de los debates donde Pedro Sánchez, cuando están charlando, dice algo así como, voy a intentar parafrasarlo, pero dice, nosotros somos la izquierda no favorable a la autodeterminación, algo así. ¿Por qué? Porque Podemos es favorable, ellos recalcan, no somos independentistas, somos favorables a la autodeterminación. Y hay un momento que, si os fijáis, Pablo Iglesias dice algo así como, bueno, ya está bien que hablemos de Cataluña, a ver si pasamos de tema, ¿no? Porque se estaba hablando de Cataluña, y eso no era bueno para Podemos. Hablar de Cataluña, yo creo que fue uno de los... Todo lo que ocurrió en 2017 también fue algo estructural para que Podemos no pudiera crecer. Una posición para alcanzar el poder en España con el discurso de Podemos, que no entro en si es lo adecuado o no, si el problema catalán se tiene que resolver así o no, no entro en eso. Pero creo que no tiene el quórum, ya no dentro de la derecha, dentro de la izquierda tampoco española, no catalana o en el País Vasco. Yo creo que la izquierda de Castilla-León o de Andalucía, yo no sé si compraría ese discurso. No, yo creo que no. Claro, les viene muy mal, ¿no? No, si Podemos, desde luego, todo el tema de Cataluña les ha costado muchísimo, porque a la gente les identifica directamente, en plan de como que es algo relacionado. Y yo creo que también la culpa de eso la tiene Colau. Porque Colau es un símbolo también para la gente de Podemos. Entonces es como un poco innegable. O sea, tienen muy difícil el separarse de eso. Es que ¿cómo lo hacen? Sin prescindir de Colau. No, y aparte de la renovación, porque vosotros lo conoceréis el tema mejor, ¿no? Pero, a ver, cuando hay un partido que ha sido tan importante en España, que ha estado a punto de dar el vuelco y de superar al Partido Socialista, porque estuvo muy cerca, tiene un candidato que para mí es excelente. Otra cosa es que cada cual le guste o no, pero es un animal político, es alguien con muchos olfato, es muy inteligente, como Pablo Iglesias. Y cuando llega la segunda ola, Yolanda Díaz no es alguien de Podemos, eso de entrada. No, era el PC. Segundo, si se deja a Irene Montero, el problema es que Irene Montero es la pareja de Pablo Iglesias. ¿Y qué Dejar pareja? la herencia a tu pareja tampoco es es muy vendible. Entonces, no parece que se haya hecho una transición a heredar a alguien que tenga notoriedad, porque ¿quién tiene notoriedad hoy en día? ¿Qué figuras dentro de Podemos le suenan a la gente? Le suenan, porque para poder tener alguna posibilidad tienes que sonar al menos. Y aparte de Ione Belarra,
de Irene Montero y de Lilith Bestringe, ¿hay alguien que le suene moderadamente a la gente? Pero es que esas dos que has dicho, yo creo que tampoco son tan conocidas. Y si son conocidas, tampoco por ser muy capaces. O sea, que tampoco creo que puedan valer para eso. Porque la gente que está en la sombra, que sí que hay gente más, claro, como Juan Manuel del Olmo, o gente así, es que no valen para eso. Y luego la gente que es conocida como Echenique, pues está un poco limitado para que pueda ser la cabeza de nada. Así que lo veo complicado, la verdad. Es lo que dices tú, no ha habido una... En otros partidos las sucesiones son ordenadas. Aunque haya un conflicto, incluso en el PP con Casado, por ejemplo, la sucesión ha sido ordenada. Es decir, se han juntado, han dicho, se ha acabado la tontería, Ayuso, ya te tranquilizas, ponemos a este y se ha acabado. En el PSOE, a pesar de los problemas que hubo y de las luchas internas, la sucesión fue ordenada también. Pero es que en Podemos ha sido una implosión de... Ahora Errejón se va y monta su tal. La de Andalucía se va y hace lo mismo. Y lo que ha quedado es como... Nada, o sea, nada relevante. Sí, porque además, si os fijáis, muchos de los nombres que eran notorios dentro de las confluencias, Teresa Rodríguez no está, No. Vescanza no está, Monedero no está, Rejón no está, creo que Urbán tampoco está. Entonces, exactamente quién les queda. No, de esos ninguno. No, Monedero está como fuera, ayudando. Sí, pero está dentro, fuera ¿no? porque no puede estar dentro, porque tiene tantos escándalos con lo de Venezuela y tal, que Ya. es que le friirían. Y luego los que son jefes desde el principio, que están ahí, en pan Rafa Mayoral también, por ejemplo, es que no tienen el perfil de ser él la imagen. Son como más el típico que está en la sombra agazapado, pero no son para dirigir. Pero eso es porque tampoco se ha creado, ¿no? Si se les hubiera dado ese, digamos, ese... No sé si ese poder o ese título se hubiera generado claramente la idea de que son los líderes, estarían en los debates en televisión, estarían acudiendo a la Sexta, estarían acudiendo a los medios y poco a poco, al principio nadie conocía a Irene Montero. Yo me acuerdo cuando Irene Montero al principio salía en 4, yo es que no sabía ni quién era esta chica. Y poco a poco pues vas cogiendo notoriedad, es una cuestión de tiempo, de que te nombren, es el máximo responsable, el secretario, bueno, el cargo que sea en Podemos, general del partido, y poco a poco tú vas ganando notoriedad. Pero parece como que esa transición no se ha querido hacer porque hay un problema, yo hoy desconozco cuál es, pero hay un problema como para ejecutarlo. Y encima, porque dentro de la coalición o confluencia, como quieran llamarlo, la persona que ahora estaba llamada a ser la líder, es que se quiere montar su propio chiringuito ahora, ¿vale? Es que tiene clarísimo de qué va a vivir en los próximos 10 años. Es que yo creo que ellos ven que Podemos, o lo que queda de Podemos, es como demasiado radical, que es lo que dice Errejón, que se van a convertir en Izquierda Unida, y ellos lo que quieren aspirar es hacer un sorpaso al PSOE en el futuro, o sea, hacer un Melenchón de Francia. Pero claro, es que Melenchón, aunque no te guste, aunque, por ejemplo, yo le veo y digo, es un trotskista posmoderno, o sea, representa para mí todo lo peor de una ideología. Pero yo le veo y es un tío con autoridad. Es un tío que manda, o sea, es el que manda en mayúsculas. Es un tío que tiene una estructura propia grande por toda Francia. O sea, es una persona con capacidad, que la gente le ve y dice, este tío podría gobernar. Pero es que yo, a Yolanda, aunque la gente de esta izquierda la pueda ver o la quiere intentar encumbrar como si fuera el nuevo Mesías, es que está claro que no tiene esa capacidad. O sea, ¿qué ha hecho Yolanda Díaz? O sea, aparte de aprobar una reforma laboral, que no es una reforma laboral, ¿qué más ha hecho? ¿Con quién se ha enfrentado? Si cada vez que le dicen algo, ella dice que es que la confrontación es una cosa de hombres. Claro, es que ese es el problema. Bueno, es que, a ver, es que tiene... Hay diferentes problemas. El primero es que... no quiero que suene mal, pero esto me suena mucho a lo de Carmena. Cuando Carmena intenta... Porque si Carmena le hubiera salido bien, digamos que el bandazo que dieron con Errejón, si hubiera continuado siendo alcaldesa, eso hubiera sido como una victoria simbólica para Errejón, que creo que está intentando construir poco a poco, al ritmo que sea, porque además es muy joven, al ritmo de que sea una alternativa para en el futuro. Yo creo que es alguien ambicioso,
Para el futuro, lo que has dicho, tener una alternativa que esté posicionada. Si esto se acaba hundiéndose el Partido Socialista, que esté posicionado. Pero claro, es que dentro de Podemos no se ve alguien con esa relevancia y tampoco se ve ni siquiera la construcción ideológica, porque a día de hoy, ¿cuál es el mayor mensaje, la alternativa como para votar a Podemos hoy en día? ¿Qué es lo que puede vender Podemos sobre la característica que les diferencia con el Partido Socialista? Yo te la digo y creo que es lo mismo, lo más grande que diferencia al PP de Vox. De hecho, yo he visto a mucha gente, por ejemplo, yo conozco a Javier Villamor y él decía, cuando las elecciones, ¿no? Como pidiendo el voto a Vox, decía, no es lo mismo, porque si no tienen el control, o sea, si no hay un control por encima de ese partido, puede hacer lo que quiera, pero si nosotros votamos a Vox y Vox saca lo que tiene que hacer, puede controlar y podemos conseguir cosas. Yo creo que podemos hacer lo mismo con el PSOE. Gracias a nosotros, el PSOE ha hecho esto. Si no fuera por nosotros, el PSOE haría esto otro. Y es lo que venden, pero es que el ser una muleta de alguien, una muleta solo vale para apoyarte, pero la muleta no decide lo que haces o no haces. A mí me parece que eso es una solución prácticamente de... tú aceptas que eres un partido prácticamente adjetivo, no eres sustantivo. Sí, que no quieres gobernar. Aceptas que ya no puedes ganar. Aceptas que simplemente quieres ejercer una función muy concreta de fiscalización. Y creo que el mayor problema que hay es que se ha olvidado ya por completo que en los inicios de Podemos se hablaba de cosas como los círculos. ¿Os acordáis de los círculos? Los círculos, hombre, en los barrios van a generar la política que luego están los soviets y va a llegar a y los círculos. Sí, ¿hay alguien ahora en un barrio, hay algún círculo ahí de Podemos en un barrio decidiendo lo que sea? ¿Hay alguien? En el mío quedan los domingos para tomarse unas cervezas, hablar de la serie. Eso es lo que hace el círculo. Los círculos sirven mucho para latear. Están muy bien para eso. No decides otra cosa. No, pero tienes razón, Jordi. Yo me acuerdo cuando salió y era como prácticamente los soviets. ¿Y en qué han quedado? O sea, son un partido electoral y es que como no cuidaron las bases se murieron, no tienen. Hombre, de facto, ¿cuántos partidos se metieron a esas bases diciendo no? Aquí va a surgir un movimiento de todo, los aires del 15M, las marchas de la dignidad y vamos a sacar rédito, ¿no? Que se montaban como círculos propios la gente y al final es como, sí, mucho te ha servido esto. O sea, engañaron mucho a la gente, han desmovilizado. Y a nivel de contenido, de diferenciar eso del Podemos, es que yo creo que Podemos es como que nace para acabar con el bipartidismo en el sentido de que hay que volver a legitimarlo, ¿sabes? Entonces, ni PSOE ni PP... Ahora está Podemos, Ciudadanos en su momento, que lo petaba, y gracias a esto ya podemos justificar otra vez que voy a decir una cosa a ver qué piensa Jordi también, pero yo creo que el momento clave, porque fue luego mucho después, pero creo que el momento clave donde Ciudadanos pasa de ser un partido emergente a me estoy muriendo, déjenlo, está muerto, es cuando intenta hacer el gobierno con, como lo mismo que con Podemos, pero con Ciudadanos. Podemos no les da el apoyo desde fuera, no lo consiguen y ya Ciudadanos se escora a la derecha, por así decirlo, más contra Sánchez, etcétera, etcétera, y cuando la repetición de elecciones ya es la catástrofe. Yo creo que si eso le hubiera salido bien, lo mismo sería Podemos el que se disuelve y Ciudadanos el que estaría ahí de muleta. A ver, a mí lo que me han contado, A mí lo que me han contado. Dejémoslo así, a mí lo que me han contado. Albert Rivera fue muy presionado para ser vicepresidente de España. Me cago en la fue hostia. Muy presionado para aceptar entrar en una coalición con el Partido Socialista, con el Partido Socialista, porque digamos que dentro del establishment español no se veía con buenos ojos que Podemos entrara dentro del gobierno. Porque se puede criticar mucho podemos hacer chascarrillos de Podemos, pero acordaos que los socialistas repitieron elecciones porque no querían pactar con Podemos. Es verdad. Casi se los cargan, ¿eh? Sí, es verdad. Porque estaban esperando que empeoraran los resultados, que si llegan a empeorar los resultados de Podemos, es que se los cargan.
Y lo que apoyaba el establishment era que básicamente hiciera un sacrificio a los Juegos de Tronos Albert Rivera, dejara sus sueños de presidencia ahí a un lado, lo sacrificara en el altar del fuego ahí romano y se quedara ahí con la cartera que ahora ocupa Yolanda Díaz. Iba a ser Albert Rivera iba a ser el Yolando Díaz del Partido Socialista. Más o menos. Pero el problema de Albert Rivera es que quería ser presidente. Y aunque tenía muchísimas presiones, él sabía, y creo que tenía razón, él sabía que si pactaba con el Partido Socialista, él ya no iba a ser presidente de España. El problema es que él no imagina que como afea esa conducta, y eso se une además con que Vox ya asciende y les come la tostada en prácticamente el único mensaje que tenían, que era el anticatalanismo, que era por lo que era conocido Ciudadanos. Todo eso unido, que les hacen una campaña brutal. Hay un yo no sé si os acordáis de un artículo del Mundo Deportivo. Ojo que estos periódicos hacen mucha política, ¿eh? Bueno, yo no sé si entráis al Marca, pero el Marca, si entráis, yo a veces entro al Marca porque quiero ver el resultado de la NBA y me aparece Rocito, no sé qué, parece artículos escritos por bots. Nunca imaginarás lo que la Instagramer, no sé, el TikToker enciende las redes con un TikTok. Jordi, hay que ganar dinero. A mí me pasa lo mismo porque yo sigo la NBA y veo los resultados y me pasa eso. No, y lo peor del Marca, que ya me pone de los nervios, es que ponen la mejor canasta del mes en la NBA. Le doy en el diario Marca, el buffer entra en un minuto cargando, me salta un anuncio y el vídeo veo que dura 10 segundos, me he comido 30 segundos de buffer, 20 segundos de anuncio, me voy a YouTube, veo la canasta, vuelvo y aún no se ha cargado la del Marca. Pero bueno, la verdad es que el Marca te tiene esas cosas surrealistas que tiene por la parte de abajo, que te habla de Rocito, te habla de política, de Sánchez, de no sé qué ha dicho, no sé quién en Twitter, que ha encendido las redes, estos artículos tipo bot. Yo creo que es una inteligencia artificial, escribe la mitad de los artículos del Marca. Que aún así es más lista, más inteligente que muchos periodistas que me viene a la cabeza ahora. Bueno, están inventando el periodismo. A mí me gusta mucho la NBA, como a Roberto, y a veces dicen, extraordinaria actuación de Ricky Rubio. Marca una época. Y oye, no te dicen el resultado del partido. ¿Pero y esto? Oye, ¿pero y esto? Ese bot sabe mejor que tú lo que quieres. Pero claro, yo creo que está pensado para que busques por ahí por el Marca a ver cómo ha quedado, ¿no? Pero bueno. Hostia, qué bueno. Y luego yo tenía una discusión de si era necesaria la carrera de periodismo y todo eso, ¿no? Y me argumentaban que sí, que para escribir un artículo en el... No sé, yo creo que deberían poner 2 años más y poner un doctorado de periodismo para poder escribir artículos en el Marca. Ahí 8 años la carrera. Pero un máster habilitante, ¿no? Bueno, perdón, ¿qué ibas a decir, Jordi? Que te he cortado. Sí, iba a decir que hay un artículo de esa época, del Mundo Deportivo, de estos artículos surrealistas que están en la parte de abajo, tipo Marca, que era de la expareja de Albert Rivera. Y era en el momento en el que Ciudadanos empieza como que, ostras, que algo pasa, ¿no? Y el artículo, era un artículo así muy grande, decía... bueno, hablo de memoria, pero decía... Ex de Albert Rivera. Llegaba con miedo, con pánico cada vez que entraba en casa. Ostras, ¿tú qué piensas eso si ves este título? Ostras, Hostia, este hombre le pega pero buscando, o le hace algo, ¿no? Y luego lo leías y era porque tenía miedo porque los paparazzi no sé qué la seguían. Pero bueno, tú leías el título y decías, ostras. Yo creo que hay una campaña, se deciden básicamente cargarse a Ciudadanos porque ya no es útil, no ha hecho lo que le han dicho y bueno, estas campañas son al peso y no estamos hablando aquí de Soros o cosas de esas, de gente que concretamente no quería que ganara Podemos. Yo creo que era un enorme error de cálculo, porque lo bueno, si yo hubiera sido alguien de dinero ahí, yo hubiera intentado meter a Podemos, porque
el hecho de que Podemos está en el gobierno lo desactiva. Además, no solo lo desactiva, sino que legitima al gobierno. Porque tienen los críticos ahí. Sí. Ahí tienen los críticos. Mira lo que hacen los críticos. Lo que están haciendo. Sí, me acuerdo cuando se presentaban a las europeas, Iglesias, de las cosas que más decía era: nosotros no queremos ser un apéndice de nada, queremos ganar. Y era como el discurso que decían que iban a llevar a lo nacional, y al final es que se les comió la realidad. Pero nunca me olvidaré, porque yo en el momento que lo escuché dije: buah, es que es imposible, sabemos que es imposible, y tú también, pero él sabía que esa era la actitud que tenía que tener para al menos que la gente les votara, ¿no? Por autenticidad o por ese cambio que mucha gente le brillaban los ojos. Si mucha gente que vemos ahora nosotros todos los días nos dice: es que yo con Podemos, de verdad, consiguieron recuperarme ese sentimiento que tenía de antes, de creer en que se podían cambiar las cosas y tal. Y todo para eso, ¿sabes? Y era el mismo discurso que después, pues obviamente ya no tiene. Yo creo que Ciudadanos también, el que pudieran, con esa campaña que dice Jordi, hundirles tan rápido, también es que Ciudadanos no era un movimiento de base. O sea, le pasa un poco como a Podemos, en plan de que, como eres un partido que en el fondo te han hinchado, y tú no has construido una base firme debajo, claro, en cuanto te pinchan, pues adiós. O sea, yo creo que eso también ha sido un poco el motivo por el que han pegado el bajón tan rápido, porque fue de unas elecciones a otras, se pegaron un batacazo. Además, ¿cuánta diferencia de tiempo había entre unas y otras? Muy poco. Muy poco. Y si os fijáis, eso va a ser mucho más difícil de hacer con Vox. Porque Vox creo que... a ver si esto se entiende lo que voy a decir, ¿eh? Y no digo que sea bueno, ¿eh? Pero hay algo peligroso que está pasando, y es que aunque no es el único partido no es un partido antisistema, porque es un partido, hasta donde yo sé, monárquico, es un partido pro Unión Europea, no es un partido que tenga nada estructuralmente que digas que sea radical. O sea, lo único que cambia de la Constitución española es las comunidades autónomas. O sea, es como, wow, Vox, estáis loquísimos, ¿sabes? Y eso es imposible en España, aparte, pero bueno. Creo que tiene un discurso respecto a Cataluña que hereda el de Ciudadanos y lo hace un poco más duro. Tiene un discurso, digamos, anti-inmigración. Estoy resumiendo, que nadie vamos a ir a la brocha gorda. Pero tampoco no es un partido antisistema, no es un partido que dice: no, vamos a salir de la Unión Europea, vamos a salir de la OTAN, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo oía hace unas semanas a Marine Le Pen prácticamente dejando de deducir que a lo mejor se acaba Francia de la OTAN. Eso tú no lo ves en Vox, ese tipo de cuestiones. Pero sin embargo queda la sensación de que es un partido casi antisistema, y eso les beneficia. Porque si tú eres antisistema, eres más refractario a las críticas que te haga el sistema. Sí, yo de todas maneras, Vox, esto voy a usar te voy a copiar la táctica, voy a decir esto, me la han contado, pero no voy a decir quién. Yo creo que la forma de neutralizar a Vox, porque ellos sí tienen base, o sea, aunque ellos estén muy atrapalo todo, ellos sí tienen base, ¿eh? O sea, eso sí que es real. Pero yo creo que bueno, a mí lo que me cuentan, ¿no? Que hay un problema dentro, que, bueno, ahora está como dormido, pero como ellos dicen, que hay dos almas, ¿no? De que está esa gente más, entendedme lo de liberal, ¿no? De los que han articulado la parte económica, más liberal, más, aunque sean un poco así, pero la más demócrata, más que defienden un poco el sionismo, ¿no? El tema de Israel, que de hecho expulsaron al de 7NN. O sea, por algo le echarían, o sea, obviamente, porque sí que tienen pulsiones. Y luego está esa parte más tradicional, más de la derecha, más radical, que está un poco también en esas cosas como en contraposición, y que esa gente o ese otro alma sí que son más como Le Pen, incluso como Le Pen antiguamente. Y tienen ahí como una pulsión, que es como una calma, que con el tema de los judíos y tal, pues ahí sí explotó, pero normalmente están como en calma, ¿no? Entonces a lo mejor si se metiera dinero o se forzara ese conflicto, a lo mejor se podría desgajar en dos. Y ahí, por ejemplo, sí se pegarían un batacazo en ese sentido. Yo creo que el problema Vox lo tiene dentro. O sea, de que si apretaran, podrían entre ellos sacarse los ojos y entonces debilitarse. Sí. Pero Federico Jiménez Los Santos lo dice eso, y dice que tiene miedo, o sea, dice que hay que deshacerse de esa otra parte, porque Federico defiende la parte liberal. Más claro, y la otra es muy dura. Y la otra dice que es lo peor y que hay que deshacerse de ellos, ¿eh? O sea, está muy tensa la cosa ahí dentro.
Lo ocurre que lo que decís, y teniendo en cuenta, a ver, que Abascal viene del Partido Popular, yo estoy convencido que si la teoría de los multiversos es correcta, hay un universo en el que Abascal continúa trabajando en la fundación esa del PP y Vox nunca se crea, ¿no? Pero, a ver, a mí me da la impresión que Vox ha heredado un poquito de cultura del Partido Popular y que, digamos que la estructura es más fuerte. A lo mejor estoy equivocado, Yo creo que sí, Pero creo que si alguien se separa, creo que hay una relación más vertical en el poder de Vox, heredada del Partido Popular. Y yo no sé si aquellos que se separan creen, como sí que creen en Podemos, porque vemos que Teresa Rodríguez, pero no solo Teresa Rodríguez, Rejón, etcétera, todos ellos tenían la sensación de que si se separaban podían encontrar algún tipo de puestecillo, ¿no? Podían encontrar su suelo, sus diputados, su forma de vivir, porque al final lo personal también cuenta, ¿eh? Que tú te puedas asegurar tu futuro, y especialmente en política, que no te quedes a la intemperie es algo que cuenta. Y yo no sé si la gente que pudiera salir de Vox tendría un futuro asegurado, ¿eh? Bueno, yo eso sí que lo comparto contigo, pero sí te digo que, por ejemplo, cuando apartaron a Fernando Paz, él ha sido capaz de montarse una televisión, y yo he ido a las dos, a la que es ahora mismo pro Vox, que sería El Toro, y la que es pro Vox, pero del otro alma, que para mí es la de Fernando Paz, y le da 1000 vueltas la de Fernando Paz, a la otra. Es decir, ya ha tenido financiación, y tiene recursos, y tiene contactos, y eso ha sido como la primera, desde mi punto de vista, como el primer aviso de que hay mundo, ¿no? A la derecha, o más, sí, hacia la derecha más radical y más tradicionalista que la gente que dirige ahora mismo Vox. Y eso que dices tú es verdad, de que tienen puestos, tienen dinero. Pues sí, es que eso es obvio, ¿no? Y esta gente en el fondo se meten a la política por lo que se meten, pero ten en cuenta que si se diera una ruptura grande, aparte de que recibirían financiación, igual que se ha recibido para 7NN, pues incluso de otros países, de gente que está un poco harta del rollo, incluso casi un poco occidentalista, que lleva en el sentido más de lo que has dicho antes. Por ejemplo, gente como Salvini, ese tipo de gente, la gente que paga, o sea, que pone el dinero a Salvini. Y fíjate lo que dijo Vox de él, ¿no? Entre otras cosas. Toda esa gente yo creo que pondría dinero también, ¿eh? Para tener algo... Pero perdona, cuando dices esa gente, ¿a quién te refieres? Y me gustaría saberlo, básicamente como escuchante, ¿no? Oyente de este audio. ¿Quién son las personas u organizaciones que financian ese tipo de medios? Pues para mí, pues bueno, no, para mí no, es que ya se leo los nombres, es que no hace falta que diga, pero muchos de ellos no son, claro, porque sale lo de la Fundación Francisco Franco, tal, pero luego salen otros empresarios que son rollo el del Pozo, empresarios a secas, es decir que luego cuando llegue el dinero de fuera pondrá un nombre, pero aquí en España la gente no sabrá ni quién son. Te voy a decir lo que yo considero que es esa gente. Esa gente, sobre todo, porque es gente de pasta de verdad, de gente que se ha dedicado a la empresa toda la vida, son tradicionalistas integristas en muchos casos. Es decir, son o católicos integristas, o... Pongo lo de integristas aposta para diferenciarlo de la gente que pueda ser católica, pueda ser de derechas, pueda ser lo que quiera, pero yo me refiero a más integrismo de gente que le gusta... Para entendernos en el contexto de España, que le gusta el orden, ¿no? O sea, el orden, la estabilidad, que las cosas son un poco, pues como la sociedad de mis abuelos, ¿no? De sota, caballo y rey, ¿no? Pues yo creo que son un poco como los nostálgicos de esa época, y no quiero decir ya franquistas o no, sino ese tipo de gente, porque puede haber gente de esta que no tenga nada que ver con eso, pero que es de esa derecha más radical, y son empresarios, pues como los que financian a Le Pen. Y esa gente, a este tipo de proyectos, le mete dinero, y es algo objetivo. O sea, si es que lo hemos visto aquí en España, que está al 1%, imagínate cuando hay una polarización y pase como en Francia o en Italia. Entonces yo creo que dinero va a haber para el proyecto, estoy convencido. Pero, claro, tienen que dar el paso, obviamente.
Salió el tema de... Y perdona que diga una cosa más, quiero poner un ejemplo, bueno, estos sí que son, estos que voy a decir, sí son partidos fascistas, pero directamente, pero quiero poner el ejemplo de Grecia. En Grecia había un partido que era fascista, pero que empezó a tener posiciones más, pues como Le Pen, ¿eh? O sea, más de, pues que quiero tener más poder, quiero... pues un enfoque diferente, como que si estaban haciendo más light para sus bases, ¿no? Y de repente llegó desde fuera Amanecer Dorado con una financiación increíble de los mismos que financiaban a los otros y les desplazaron. Que luego ha pasado lo que ha pasado, pero quiero decirte, pero que ese... Antes de Amanecer. Sí. Antes de Amanecer, sí, que tenían diputados y todo. Y los desplazaron. Entonces, ese proceso de desplazar también se puede dar aquí. Y yo no estoy hablando de un partido como Amanecer Dorado, eso no tiene ningún sentido aquí, pero sí puede haber un partido más tradicionalista, conservador, más al estilo Zemmour. Yo creo que eso sí puede triunfar aquí. Eso, no estoy diciendo un partido fascista. He puesto ese ejemplo para que se entienda el desplazamiento, pero que entre estos grupos, que por ejemplo la izquierda de hoy en día los ve a todos iguales, no son iguales, unos se desplazan a otros el espacio. Y yo creo que eso a Vox le puede pasar, entre otras cosas, porque si el PP, en vez de estar quien está, hubiera alguien más del estilo de Aznar, es que si Aznar hubiera seguido en el PP dirigiendo, yo creo que Vox no existiría. O sea, para empezar, ya voy por ahí, ¿eh? Es que escuchas hablar a Aznar y dices, joder, o sea, es lo que ahora les escandaliza de Vox, es lo que les escandalizaba a Aznar. O sea, vamos a ver. Y eso depende del momento. Si el PP se radicaliza un poco, yo creo que el sector de Abascal, no te hablo ya de... sentiría mucha simpatía hacia el PP. O sea, depende de cómo se den, incluso a lo mejor ellos son los que se marchan, ¿eh? Pero Roberto, ¿tú por qué crees que a la izquierda de Podemos, los partidos que hay a la izquierda, que son bastante pequeños, muchos de ellos, les resulta tan difícil encontrar financiación? Bueno. A ver, aquí hay varias cuestiones. En primer lugar, porque yo creo que no... ¿Cómo decirlo? No ofrecen algo que los patrocinadores realmente estén interesados en comprar. Porque para estos empresarios, ellos quieren ese orden o ese contraposición a los que nos quieren socializar, los que nos quieren meter aquí el socialcomunismo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué ofrece un partido como Adelante Andalucía? O sea, Adelante Andalucía va a sobrevivir porque tiene una líder que allí es carismática, que a mí me parece lo peor, pero bueno, lo tiene, y ese grupo que viene de anticapitalistas y demás sí tienen cierta base, entonces sobrevivirán malamente. Pero claro, esos grupos de izquierda tan pequeños, que además son casi todos iguales, ¿qué va a hacer un empresario, alguien con dinero? Por ejemplo, Roures, o sea, por poner un empresario que sí que da dinero a este tipo de posiciones. ¿Qué le va a hacer? Darle el dinero a este grupillo pequeño cuando se lo puede dar uno más grande, que además van a hacer sí o sí lo que él quiere. Es que yo el problema le veo ahí, de que casi todos estos grupos no tienen mucha base. Y luego los planteamientos que tienen, claro, para este tipo de empresarios de los que hemos hablado antes, pues son el demonio, no le van a dar nada. Y para los que son de otra manera, es que a esos empresarios lo que les conviene es alguien que les dé estabilidad también, porque la gente de dinero quiere estabilidad, tanto los de derecha como Roures y compañía. Entonces, claro, cualquier cosa que sea mínimamente radical, o es un movimiento de base de verdad, que se busca las castañas, o no tiene nada que hacer, porque jamás van a financiarle. O sea, si tú lo que esperas es que llueva dinero y puedas pegar un subidón, yo creo que eso es irreal dentro de esos grupos, porque siempre esos empresarios van a darle el dinero al que de verdad sea más grande y que esté subyugado a él. Y yo creo que ahora mismo es Podemos, y si lo de Yolanda sube, cambiarán todos. De hecho, Antonio Maestre, ya habéis visto cómo ha pasado de estar con Pablo Iglesias y con estos a muerte, a de repente son el demonio y hay que sumar. Y eso es porque se quiere colocar con los que van a ganar. Y yo creo que es un poco como funciona toda la gente famosa y de dinero en la izquierda. Y yo creo que siempre van a apoyar al de turno. Antes era Izquierda Unida, ahora Podemos. Y si mañana Sumar sale bien, Sumar. Y si no, pues se quedarán con Podemos. Por eso lo de Íñigo Errejón, él quiere... Yo estoy de acuerdo con Jordi, ¿eh? Él quiere ocupar un sitio de que cuando se desmiembre todo, decir, aquí está El Salvador. Y llegar. Y llegar y besar el santo, ¿eh? ¿Y por qué crees que no? Porque claro, entiendo perfectamente lo que dices de los empresarios españoles, Roures, etcétera, ya tienen a Podemos o a Más País, pero ¿por qué potencias extranjeras que digamos son consideradas países de izquierdas, que al fin y al cabo 1 millón o 2 millones de euros no es tanto,
¿Por qué crees que no financian esos tipos de proyectos? Porque tampoco hace falta tanto dinero para financiar uno. ¿Por qué crees que no lo hacen? Bueno, no voy a decir nombres de gente, porque sí que los podría decir. Porque, por ejemplo, Rusia sí da dinero. Sí da dinero a gente, a través de organismos. Aquí en España, ¿eh? No a partidos grandes, porque claro, eso es el fusilamiento público y la desaparición. Pero yo sí conozco gente aquí en España que ha cobrado por hacer cosas para cosas culturales, de amistad, rusos. Eso existe, o sea, eso existe. Hay gente... Mira, si un día nos tomamos un café hablamos, de verdad. Pero hay gente que te puede decir concretamente este y este, que te voy a decir una fecha y vas a decir cómo eran aquí y cómo eran un mes después. Y vas a decir... O sea, claro que dan dinero. Pero lo hacen como para cosas concretas. ¿Por qué? Porque aquí en España, si quieres hacer política, tú no puedes... o sea, no pueden vincularte con un país que la mayoría de la gente lo ve como una dictadura terrible en España. Porque directamente se echan para atrás. De hecho, Venezuela está claro que aquí han metido dinero. De hecho, Monedero, fíjate, sí. Qué curioso que desde que empezaron las acusaciones ya no está en nada. O sea, está como de externo. ¿Por qué? Porque está muy mal visto, entonces es muy difícil. Entonces, o eres una organización muy grande que te da igual, o es imposible. Y te pongo un ejemplo, el PC. Cuando el PC y el PC punto se separan, los maletines, porque eran maletines, se llamaban maletines, era uno para el PC y otro para el PC punto, que luego era el PCP. Todo el mundo sabía que recibían dinero, pero ellos, como eran organizaciones de base, les daba igual. Y si quieren pensar mal o decir lo que quieran, pues les daba igual. En plan de, sí, es verdad. Podía salir Carrillo por la televisión y decir, sí, es verdad, ¿qué pasa? Y no le iba a afectar al PC, ni en las elecciones, ni en nada. Pero sale ahora mismo, qué sé, Yone Belarre, o Belarra, y sale y dice, sí, recibimos financiación. Le ilegaliza, les persigue, no les vota a nadie. Ese es el problema. Ese es el problema, yo creo, por el que esta gente no hace eso. Y luego también, si te dan dinero, o sea, si alguien invierte dinero en ti, hay que ser, política real, hay que ser realistas. Si alguien te da dinero, es para que tú cumplas con algo. Entonces, si no eres alguien, pues como era el PC en esos años, o el PC punto, que de verdad lo va a hacer, pues no tiene sentido que te den el dinero. Yo creo que el problema que tienen es ese. De que no son gente que pueda afrontar las consecuencias, ni que sean gente que vaya a hacer de verdad lo que le van a pedir que haga. Entonces, por eso yo creo que esos países, y te podría hablar de Cuba, de ejemplos de Cuba, que eso lo he vivido yo en primera persona cuando era más chaval, de Venezuela, de Rusia, te podría hablar de cómo compran a gente concreta y le hacen pagos por hacer determinadas cuestiones, pero como no son partidos, que son personas o asociaciones, les da igual, porque ¿qué más le da que le digan a una asociación de solidaridad con no sé qué, que es pro no sé qué? Ya lo sabe todo el mundo. Entonces yo creo que aquí se invierte en gente así. O sea, en personalidades, que vamos, es previo pago, y en asociaciones o plataformas o cosas que da igual que sean pro algo. No sé, cuando hay un estudio de televisión, vamos a poner un ejemplo, que la embajada de Bolivia, de Perú, de no sé dónde, de repente le contratan para todo... Pues, ¿por qué es? O sea, pues, obviamente porque le pagan. Entonces, ¿qué le hace? Un servicio. Pero cuando alguien lo ve, dice, es normal. Es una empresa, la pagan y hacen lo que tienen que hacer. Pero claro, eso si lo hace un partido aquí, se los comen. Entonces yo creo que por eso es, Jordi, no por otra cosa. Bueno, y tenemos serias sospechas que yo no voy a hablar de certezas porque yo no sé nada al respecto. Pero ha habido acusaciones respecto a financiación extranjera de Vox y de Podemos, ¿no? Que les han inyectado dinero de otros países, y no hablemos del clásico Venezuela, ¿eh? Dirán. Hablamos de que determinados países a ambos, y no solo eso, porque el Partido Socialista en la transición, los alemanes, supuestamente sin el dinero alemán, ya veríamos si hubiera estado en la posición que está ahora, el dinero de la socialdemocracia alemana, o la monarquía española sin el dinero de las petromonarquías del Golfo. Es decir, lo de la financiación extranjera de movimientos políticos o instituciones españolas a cambio de generar deudas políticas, eso es un clásico, Es un clásico. Porque generas influencia. Cuando alguien te da dinero, creo que
estás generando un contrato tácito de que tienes que devolver el favor. No, es que es tal cual. O sea, es que el problema está en que aquí los partidos no tienen ese arrojo, porque sale lo de Vox, y coge Vox y dice, bueno, pero son donantes, sí, son de no sé qué, pero son donantes privados que tal. Y en el fondo se ha quedado un poco ahí. Pero yo no me imagino a Irene Montero diciendo, ¿y qué pasa? Pues si nos quiere donar el empresario venezolano no sé qué, da igual. Pues no da igual. O sea, no lo haría jamás. Y luego aparte que no tienen valor, es decir, yo pongo el ejemplo del PC, que de esos años yo soy muy crítico con ese PC, pero vamos a poner los años 60. Bueno, los años 60 no, vamos a poner el 78, 79. Pasaba algo en la Unión Soviética, algo muy mal visto aquí. Y ellos cogían y decían, son los nuestros, vamos a muerte. Y ellos seguían con lo suyo. Pero es que yo no me imagino ahora mismo, hay un escándalo con algo del chavismo, no, de Maduro ahora, pero bueno, el chavismo, y que coja y salgan aunque les vaya a costar en rédito político, salgan ahí y den la cara por ellos. No son ese tipo de políticos, no son ese tipo de movimientos. O sea, yo creo que no entienden de lealtades. Son un partido moderno en el sentido más despectivo de la palabra, de atrapavotos y de quedar bien y de, nuestro community manager nos ha ordenado hacer no sé qué. O sea, son más de redes y de los medios de hoy en día y de hay que seguir las dinámicas que de principios. Entonces por eso yo creo que también cuando les atacan se desgastan tanto, porque el PC en esos años le atacaban muchísimo más y no se desgastaba tanto. O sea, es que yo creo que se desgastan tanto porque no son algo compacto realmente que pueda confrontar con nada. ¿Y tú qué crees que... A ver, bueno, es difícil de decir, ¿no? Porque para eso hay que conocer a la persona, es complicado. Pero ¿tú cómo crees que debe ser la personalidad de los dirigentes actuales de Podemos? Yo creo que son gente que les ha caído el marrón. O sea, porque mira, en todas las organizaciones, bueno, yo llevo militando toda la vida, incluso en grupos pequeños, es que hasta en el instituto, en una asamblea, o sea, a cualquier nivel en el cual haya una posición que tú tienes que luchar, trabajar y pelearte para tenerla, ¿no? Tú cuando vas de la nada, pues en tu ofensiva, ¿no? Para llegar a algo, es como que te crea una actitud ante todo, ¿no? Y una capacidad de resolución. Lo que decías tú un poco de Pablo Iglesias, ¿no? De que no es fácil hacer esto, ¿no? Efectivamente, es decir, para llegar ahí ha tenido que hacer muchas cosas. Entonces, al hacer todas esas cosas, como que se ha capacitado, ¿no? Para estar ahí. Entonces, cuando hay una catarsis, que es lo que ha habido en Podemos, y de repente todos los que estaban salen en desbandada, para un lado de jubilación, de otro partido, de lo que sea, y le cae a gente que tienen un poquito menos de edad que yo, mi edad, pero que son muy blanditos, en plan de que están tiernos, ¿sabes? Porque tú puedes tener 35 años y estar muy vareado, pero esta gente no, es gente tierna, ¿no? Y de repente le sueltas ahí en medio del ruedo, pues yo creo que la actitud que tienen es defensiva, o sea, tienen una actitud para un movimiento que debería de estar a la ofensiva, lo típico de que decían del asalto, ¿no? De vamos a conquistar los cielos. Tienen una actitud muy contemplativa y muy a la defensiva, de muy pequeños, muy para atrás, muy nosotros hicimos, y es como que poco a poco se va achicando, y es lo que hay ahora mismo. La gente de Podemos antiguamente tú les oías hablar y parecía que se iban a comer el mundo. O sea, era como un torbellino en el Congreso. Y yo les veo ahora, no sé, cuando hicieron el Congreso, que salió, estaba Iglesias y estaba Lili Bestringe ahí, ¡viva la República! Y ni se le oía la voz. Es como... podrá ser una gran organizadora, que no lo sé, yo creo que no, pero podría serlo. Pero, ¿dónde ha quedado esos discursos, esa capacidad oratoria de la izquierda? Mismamente en la época de Anguita. Anguita cogía un micrófono y se lo comía, o sea, saltaba por encima de cualquiera. Eso ya no está, ¿pero por qué? Porque Anguita fue de nada, fue subiendo y llegó a donde tenía que llegar, ¿no? Pero esta gente no. Y yo creo que tienen una actitud totalmente a la defensiva, contemplativa, incluso conservadora, diría. Que su objetivo no es, como decías antes, de tomar el poder, sino su objetivo es conservar su pequeña cuota de poder. Y claro, esas políticas, o sea, ese tipo de posiciones en política, si tú eres el partido católico de un país y tienes una tradición de 70 años de... Pues vale, tú eres como una corporación, redes clientelares de interés, o sea, eso funciona, ¿no? Pero cuando tú eres algo que ya tiene tan poco tiempo, tan poca estructura, tan poca trayectoria, si tú tienes una posición defensiva,
te vas a ir desgastando y vas a acabar en la nada. Y yo creo que es la posición que tienen ellos y creo que es que tienen miedo. Creo que tienen miedo de que lleguen unas elecciones y se peguen un batacazo, más aún. Y digan, ya no lo podemos resolver. Tienen miedo, están contemplativos y están a la defensiva. Creo que es como están, sinceramente. Y yo no sé si habéis visto los programas en Público TV de Monedero, pero Monedero, incluso fuera de la política... Eso es duro, Jordi. El discurso que tiene... Hombre, alguna vez uno tiene que fustigarse ahí de alguna forma, pero a mí me parece un tipo inteligente. Creo que tiene un discurso contundente. Puedes estar a favor, en contra, medio pensionista, da igual. Pero el discurso que él tiene es como un discurso beligerante, un discurso que parece que se cree, y es un discurso con peso, ¿no? Se nota, es como los puñetazos, cuando ves un combate de boxeo, si os gusta el boxeo, ves cuando un pugil pone peso en los puñetazos que lanza o no, ¿no? Sin embargo, eso no se ve en los dirigentes actuales de Podemos, eso que sí que tiene Monedero, fuera de la política y más como en estos momentos una figura de casi de padre espiritual o padre filosófico, ideólogo dentro del partido, porque no sé cuál es el papel que está jugando hoy en día Monedero dentro de... Pues yo te digo que sí que lo sé, ¿eh? Porque además conozco gente que lo ha sufrido. Él es el fontanero. Si tú te fijas, cuando hay un problema interno en cualquier sitio, porque nosotros íbamos a hacerle un scratch, entonces le estábamos siguiendo a ver por dónde iba. Y no me acuerdo dónde fue, si Alicante, donde se, hubo un problema interno, en Castellón. Hubo un problema interno y claro, cuando nosotros nos enteramos del problema interno dijimos, va a venir aquí, vamos a ir allí. Y efectivamente, es decir, cada vez que hay un problema va él y él hace la purga. O sea, él es el que va y es el fontanero, arregla la avería. Y ese es el papel que tiene. O sea, es como el responsable de organización en la sombra, pues es él. Al día siguiente creo que dimitió como el comité regional de la zona. O sea, fue como... Fue llegar él y de repente desapareció el problema. Y la gente que creaba el problema también desapareció. Políticamente, ¿no? Estamos hablando de... Pero pasó. Es como el señor Lobo de Podemos, ¿no? Sí. Versión de AliExpress, por supuesto. Eso, una distancia con el señor Lobo, gracias. Pues sí, Jordi. Bueno, Jordi, llevamos aquí más de hora y media. Para nosotros es un placer haberte tenido aquí. Vamos, cuando quieras, vamos, invitadísimo. Y si nos quieres invitar alguna vez a algo, y vamos, clarísimamente vamos. Un verdadero placer y bueno, esperamos verte más en el futuro. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y desde luego me gustaría que en el futuro repitiéramos la conversación, porque además cuando viniste creo que fue un programa muy exitoso, el directo en Twitch fue muy divertido y además creo que gustó mucho. Yo encantado. Muchísimas gracias por invitarme. Yo encantado y por favor, seguirle en Spurna, lo voy a poner todo en la descripción, en su Twitter y también tiene canal de YouTube. Así que echarle un ojo porque de verdad que las tertulias que monta, las entrevistas, los datos que da, porque en Twitter la verdad es que das muchos datos también, yo lo sigo y me encanta todo lo que hace. Así que por favor, echarle un ojo, darle una oportunidad porque os va a encantar, sin duda. Muchas gracias, Jordi. Venga, un abrazo. Adiós, Jordi.